parte del Señor, donde primeramente ustedes saben que en el capítulo 1, como ya vieron, el Señor va a llamar al arrepentimiento al pueblo, para que no sean como fueron sus padres, para que no sean ni sean como fueron los padres que desobedecieron al Señor antes de la cautividad a Babilonia. Entonces, una de las cosas particulares que el texto, incluso en este mismo capítulo, va a mencionar, es la obediencia. Es la obediencia. Es lo que menciona en el capítulo 1, cuando dice que ellos fueron desobedientes. Y aquí el texto que acabamos de leer va a terminar diciendo: esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor su Dios. Entonces vemos cómo la obediencia es algo fundamental para que la obra del Señor avance. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en mente, nosotros también sabemos que Zacarías, el nombre de Zacarías tiene un significado, ¿cierto? Ya lo han aprendido, ¿cierto? ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Jehová recuerda. Jehová recuerda y los ha traído de vuelta a la tierra como Él lo prometió. Jehová es un Dios omnisciente, que obviamente no se le va a olvidar nada. Y el Señor recuerda y los ha traído de vuelta a su tierra como Él lo prometió, exactamente como Él se los prometió. Que iban a ser cautivos por 70 años, pero el Señor los iba a traer de vuelta. Entonces vemos estas 8 visiones nocturnas, pero no están escritas al azar. En realidad, las visiones nocturnas de Zacarías son una obra de arte en los escritos bíblicos. Zacarías sabemos que es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y están escritas de una forma, con una estructura única y con un significado profundo. Tanto así que la visión nocturna número 1 con la octava tratan de lo mismo. Así la segunda con la séptima, y las dos que están al medio, la cuarta y la quinta, son las centrales de toda la visión, y son la visión del sumo sacerdote Josué, ¿cierto? Que es realmente ahí limpiado cuando Satanás lo estaba acusando. Y por otra parte, el capítulo 5, sobre el gobernador Zorobabel. Tenemos un sumo sacerdote por una parte del pueblo y lo que sería un gobernador, Zorobabel, uno de los antepasados del Señor Jesucristo. Entonces vemos como esta visión es toda una, recordándole al pueblo de que el Señor recuerda, y de que el Señor es fiel, y de que el Señor va a llevar a cabo su obra, y que nada lo va a detener. Y cuando llegamos acá, vamos a encontrarnos con una conclusión. Algunos llaman este pasaje la bisagra del libro de Isaías, porque por aquí termina una parte y empieza otra. Y el tema que vamos a leer ahora y aprender es totalmente extraño. Esto fue totalmente extraño para el pueblo, porque hasta aquel punto, en ningún pasaje, ¿cierto? Excepto con algunas menciones, ¿cierto?, de los salmos, con algunas que son profecías, y de Génesis, en cuanto a Melquisedec, se menciona un sacerdote rey. ¿Okay? El sumo sacerdote tenía un obrar, ¿cierto?, un oficio en particular, que no se metía con el oficio del rey. Muchas veces, a través de los libros históricos, vamos a encontrar, por ejemplo, a los sumos sacerdotes trabajando junto con los reyes, pero nunca, incluso estaba prohibido que un rey hiciera un sacrificio. Incluso a algunos reyes les costó el reino. Pero aquí vamos a encontrar que la visión que ha visto hasta ahora Zacarías nos va a llevar hacia un acto simbólico que, como ya bien dije, es algo que pasó en realidad, es algo que quedó en la historia de Israel, y es esta coronación simbólica. ¿Ok? La visión número 1 hablaba de los caballos entre los mirtos. ¿Se acuerdan? Este hombre que pasaba con los caballos entre los mirtos,
y que significaba que el Señor iba a volver a tener misericordia con Jerusalén. También la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros, donde significa que los que dispersaron a Judá, todos estos gobernantes iban a ser destruidos. El hombre con un cordel de medir habla de la protección del Señor, nuestro Dios, que va a tener con Jerusalén, que va a ser como un fuego protector que los va a rodear. La purificación de Josué nos enseñaba que el siervo, el renuevo, nos va a salvar. Nuestro abogado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Después la visión del candelabro de oro y de olivos, que también nos enseñaba que el Señor da poder a Israel con su espíritu. Recuerden que Él decía, no con fuerza, con poder, sino con mi espíritu. El rollo que volaba, que hablaba de la maldición por la falta de honestidad, iba a ser también juzgada. La mujer en el efa o canasto, recuerdan también esa visión, que la maldad de Israel iba a ser eliminada, iba a ser llevada a Babilonia, al lugar en que pertenecía. Y la última que vieron el domingo anterior, los 4 carros, los espíritus del cielo que ejecutan el juicio de Dios sobre toda la tierra. Y ahora viene esta, la coronación simbólica de Josué. Comienza el texto dándonos, como en todo, imágenes simbólicas, apocalípticas también, que para un israelita, un judío, no eran muy extrañas. Para nosotros pueden sonar un poco extrañas, ¿cierto? Hablar de caballos, de mujeres sobre una canasta, cosas un poco difíciles de entender para un ciudadano chileno que no tiene ese trasfondo, ¿cierto?, de una cultura israelita. Pero para ellos sí era algo más claro. Y hay ciertas preguntas simplemente que el profeta hace que él no entiende. Entonces, mire, acompáñame a Zacarías 1:12. 1:12 al 17 dice la palabra del Señor. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, y otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Vemos como desde el principio el Señor va a marcar el propósito de este libro. Y uno de esos propósitos es dar palabras de consuelo, palabras buenas. El pueblo de Dios en esta instancia necesitaba lo que era fortalecimiento espiritual, ánimo para retomar su lugar, dignos con la vocación con que fueron ellos llamados, dignos también como con la vocación que nosotros hemos sido llamados. Estaban sin ánimo, estaban estancados, pero el Señor va a consolar sus corazones, les va a levantar y ahora viene el bien para Jerusalén. El Señor recuerda y va a cumplir sus promesas. ¿Y cuál es la promesa más grande que Dios le ha prometido al hombre? ¿Cuál es la promesa más grande que Dios le ha prometido al hombre? ¿Acaso es la tierra? ¿Acaso son bienes? ¿Acaso son calles de oro?
¿Acaso es un templo? ¿Cuál es la promesa más grande que Dios le ha prometido al hombre, a su pueblo? ¿La salvación o el Salvador? El Salvador. Porque aún si tuviéramos la salvación, hermanos, pero si no tuviéramos al Salvador, qué triste sería la vida sin el Señor. Porque Él es la plenitud y de Él todos somos completos. Y sin Él, como dice Colosenses, no nos hace falta nada. Completos estamos en Él. La promesa más grande que Dios le ha dado a su pueblo es el Salvador. Es Él, como vamos a ver aquí, y ya lo han visto, el renuevo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 15? El Señor va a tomar juicio y va a decir que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Y ahí va a prometer algo, va a prometer al Salvador, alguien que va a pisotear la cabeza de Satanás y va a destruir el pecado. Va a tomar venganza y justicia por nosotros. Entonces, como vemos, hermanos, desde el principio de la revelación, la promesa más grande que el ser humano ha esperado, que el pueblo de Dios ha esperado, es el Mesías, el Señor Jesucristo, para nosotros ya revelado. Para ellos, aún un misterio. No tenían mucha información hasta aquel entonces. Sabían de que iba a ser un gobernador, sabían que iba a ser un hijo de David, sabían que iba a realmente venir de la familia del rey David y que iba a tomar el trono, y eso le hacía pensar que iban a tomar el poder del mundo. Pero este texto nos va a dar más y más revelación acerca de ese rey. Dice el texto, y vayamos allá, versículo 9, y vino la palabra del Señor a mí. Esta frase es clave porque aquí se acaban las visiones, hasta este punto. Se acaban las visiones, ya no son visiones nocturnas. Aquí directamente el Señor le habla audiblemente. Por eso dice, vino la palabra del Señor a mí. ¿Ok? Aquí el profeta está despierto, está escuchando conscientemente la voz del Señor. Y dice, toma ofrendas de los desterrados, de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ven y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Aquí el Señor va a mencionar a ciertos personajes, Eldai, Tobías y Jedaías. ¿Okay? Lo que el texto nos está diciendo ahí es que él tenía que ir y tomar ofrendas de ellos. No era por ningún motivo en que le iba a pedir una ofrenda y que iba por decirlo así, a quitarle por la fuerza oro y plata, ¿cierto? No. Lo que está diciendo el texto realmente, para que lo entendamos bien, es que ellos traían una ofrenda desde Babilonia. Recordemos que hasta aquel punto hay judíos que han regresado a la tierra prometida, que han regresado a Judá, a Jerusalén y a los alrededores. Entonces, estamos en un proceso en que el pueblo de Dios sigue volviendo. Y pasa ese proceso, hay ofrendas que se están enviando para donde está Zacarías para reconstruir el templo. Y ellos tres traían estas ofrendas. Por eso les dice que vayan y que tomen las ofrendas que ellos traían. ¿Ok? Y menciona a Eldai, Tobías y Jedaías. Y que al final dice que ellos habían llegado hace poco de Babilonia. Habían llegado de Babilonia y se hospedaron en la casa de un tal Josías, hijo de Sofonías. Se cree que lo más probable es que Josías, hijo de Sofonías, hermanos, puede ser un fundidor o un artesano, porque lo que le va a pedir Zacarías ahora es que haga una corona literal, física, no simbólica en el sentido de que no existía, sino que realmente con las ofrendas iban a hacer una corona. ¿Ok? Entonces va donde ellos, le pide las ofrendas y va a la casa de Josías, hijo de Sofonías, a reclamar estas
estas ofrendas. Y le dice, sigue el texto diciendo, toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadán. Y esto ya es muy raro. Hasta este punto, pensar que una corona real iba a ir sobre la cabeza del sumo sacerdote era como que algo no encajaba. Como que parece que el profeta Zacarías ahora tiene demencia. ¿Qué está diciendo, cierto? ¿Por qué le vamos a coronar a un sacerdote? Y al sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, a veces a los sacerdotes, bueno, y lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 5, se le ponía una tiatira, que no es una corona, ¿ok? Era de oro y todo, pero no era una corona real que ocupaba el gobernador, o los príncipes o el rey de Israel. Entonces, al sumo sacerdote Josué se le puso esto, pero no una corona. Pero esto, más que nombrar a Josué como gobernante, no tiene nada que ver con eso, es mostrar algo simbólico para que el pueblo viera cómo iba a llegar ese Mesías que iba a venir, el renuevo, como le va a llamar después. Esto es un acto simbólico, ¿ok? Recuerden que a Josué y a sus compañeros Dios le dijo que ellos eran hombres prodigios, que ellos iban a ser de señal. Dios iba a utilizarlos a ellos para dar a conocer cosas más profundas y celestiales en cuanto al Mesías. Entonces, esta coronación que empiezan a hacer es simbólica para que ellos pudieran entender qué clase de Mesías iba a venir por ellos, qué clase de Mesías iba a llegar y a cuál debían esperar. ¿Ok? Josué en particular simbolizaba mediante el fiel ejercicio de su ministerio sacerdotal la futura tarea sacerdotal del renuevo, que quitará el pecado de una vez por todas. Si retrocedemos al capítulo 3, por ejemplo, versículo 9, dice, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Zacarías es muy claro en cuál va a ser la labor del renuevo, del Mesías. No va a venir directamente a gobernar y a ser coronado, sino que va primeramente a quitar el pecado del pueblo en un día. Y eso es lo que nosotros sabemos también que sucedió con nuestro Señor, que en un día, crucificado, levantado en una cruz, Él fue la expiación total, plena, completa por todos nuestros pecados y por todos los pecados de los creyentes pasados, presentes y futuros de todas las eras, y Él pagó y terminó el sacrificio, como dice Daniel, en un solo día. Una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Entonces, tenemos que preguntarnos hasta este punto, hermanos, ¿por qué no está Zorobabel aquí? Ha estado presente en los demás capítulos, ¿ok? Ha estado presente en toda esta hazaña de reconstruir, reedificar el templo. Pero ¿por qué aquí está ausente? ¿Se fue de viaje? ¿No le interesaba este tema? ¿Estaba libre ese día? Ahora no sabemos dónde está realmente, pero ¿por qué se corona Josué? Y no, tal vez fue al revés, por ejemplo, en que, no sé, a Zorobabel se le pusieron vestiduras sacerdotales. ¿Podría ser así también o no? ¿Por qué se corona Josué? Entonces, tenemos que entender que la labor principal del Mesías iba a ser sacerdotal, primeramente. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús vino, intentaron coronarle, pero Él no se dejó. Dijo que no era aún el tiempo.
¿cierto? Sino que primero tenía que padecer. Primero tenía que hacer la expiación por los pecados de todo el pueblo. Entonces vemos que primeramente el Señor vino en función sacerdotal para luego de cumplir su misión sacerdotal ser coronado como rey. Entonces por eso podríamos decir que se corona a Josué. Una vez ya siendo sumo sacerdote, se le corona para decir que ahora el renuevo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, va a tener más de un oficio. No va a ser solo un Mesías rey, también un Mesías sacerdote. Y por el estudio de la doctrina y nosotros que estamos avanzados en el tiempo, también un Mesías profeta. Profeta, sacerdote y rey. Ahora, debemos entender algo, hermanos. No es que Dios inventó estas cosas cuando se le ocurrió acá en la tierra. Dijo, voy a poner un rey, voy a poner un sacerdote y voy a poner un profeta para que hagan X cosas. No es que al Señor se le ocurrió y estuvo improvisando a ver qué oficios inventar. Estos oficios, hermanos, son eternos. Son de la esencia del mismo Dios. Dios, por esencia, es gobernador, profeta, sacerdote. Desde siempre y para siempre, Él es rey, sacerdote, profeta. Y los sacerdotes, los profetas y los reyes solamente eran un símbolo de lo que había de venir. De la misma forma que el templo lo era. Los judíos adoraban mucho lo que es el templo y hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace glorioso al templo? Los utensilios, los sacerdotes, la familia real que va a hacer sus sacrificios ahí, el lugar santísimo, el arca, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, el altar de bronce, la fuente de bronce. ¿Qué lo hace importante el templo? Significado. El significado. Su significado y la presencia del Señor. El Señor mismo. El Señor que habita el templo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la escena terrible cuando Dios abandona el templo por el pecado que ellos introdujeron hasta el mismo templo, es horrorosa y terrible y muy triste y desoladora para Israel. Y ahí entendemos por qué merecían realmente la disciplina del Señor. Porque menospreciaron lo más glorioso que tiene el universo, que es Dios habitando en medio nuestro. Y Dios desde el principio ha querido hacer eso. Dios desde el principio ha querido habitar junto a nosotros. En el Edén fue un lugar que estaba planificado, que estaba creado para que Adán y Eva pudiesen tener comunicación, una morada allí con el Dios vivo. Pero el hombre, adivine qué, puede ser desobediente y no quiso a Dios. Luego Él puso su tabernáculo para que el hombre tuviera cercanía con Dios y pudiera limpiarse de sus pecados y pudiera estar cerca del Dios Altísimo. Luego vino el templo también con Salomón, donde también el Señor ha querido estar siempre en medio de su pueblo. Estaba el templo o el tabernáculo en el Antiguo Testamento y todas las tiendas, las casas estaban alrededor de lo que es el tabernáculo. Porque Dios es quien quiere morar en medio de nosotros. Porque Dios desea tener comunión con nosotros, con sus criaturas. Él quiere conocernos, Él quiere darse a conocer a nosotros, glorificarse en nosotros y poder tener esta comunión tan gloriosa que tenemos hoy en día con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dice 1 Juan. Entonces vemos hasta este punto al Señor queriendo habitar en medio de su pueblo. Y les va a decir ahora, el hombre que yo voy a enviar, que es el renuevo, quien va a venir de la familia de David,
quien va a gobernar sobre Israel, sobre toda la tierra, también es un sumo sacerdote, que no vamos a poder tener comunión con Él sin antes ver la sangre derramada de Él. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermanos, era necesario de que el Mesías padeciese, de que derramara su sangre por su pueblo para poder tener una comunión íntima con Él. Si no fuese así, dígame, ¿cómo podría venir a habitar dentro de nosotros el Santo Espíritu de Dios? ¿Sería eso posible? Si antes ser realmente limpiados. Entonces, vemos como en la cuarta visión, el sumo sacerdote Josué es el sacerdote, ¿cierto?, desde el pueblo, pero aquí vamos a ver que el renuevo es quien va a oficiar como sacerdote. Podríamos decir que el renuevo, Jesús, es el cumplimiento, es hacia donde apuntaba todo el sacerdocio. Por eso hoy ya no tenemos sacerdocio en ese sentido. En el 4.9, el capítulo 4.9 de Zacarías, Zorobabel es quien va a completar la reconstrucción del templo. Pero acá en el versículo 12 nos va a decir que el renuevo es quien va a edificar el templo, como vamos a ver más adelante. En el capítulo 4, versículo 14, dice que Zorobabel y Josué representan dos oficios por separado, sacerdote y rey. Pero vamos a ver acá en el 6.13 que realmente el renuevo va a ocupar ambos oficios como uno solo, en una sola persona, ambos oficios. Entonces vemos cómo el Señor se va mostrando, cómo va a lograr realmente la salvación para nosotros. No nos servía de nada, hermanos, tener un Mesías rey si al morir fuésemos todos al infierno. Necesitábamos primeramente un Salvador. Necesitábamos primeramente un sacrificio por nuestros pecados, para luego estar para siempre con Él en su reino. Entonces, hermanos, vamos a leer el versículo 11. Dice: toma plata y oro y haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y aquí está el corazón del texto. Y dile: así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entonces podemos ver cómo este renuevo va a ser representado por el sumo sacerdote Josué. El renuevo, yo sé que ustedes han estudiado un poco del renuevo en el capítulo 3, pero solamente mencionar algunas cosas. El renuevo, Isaías 4.2, para los que estén anotando pueden anotar. Voy a ir leyendo un poco más rápido porque son 1.000.000 de versículos, pero lo pueden ir anotando. El renuevo en Isaías 4.2 dice, hablando del juicio venidero y de la venida del Mesías, que... mira, busquemos eso mejor, para que leamos algunos y los otros los voy a mencionar rápidamente. Isaías 4.2. Dice: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. ¿Okay? Aquí está hablando específicamente una profecía en cuanto a lo que ya está cumpliéndose. El renuevo, realmente el Señor va a ser hermoso y lleno de gloria. El fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. ¿Okay? Aquí están los sobrevivientes de Israel. Isaías 61.11 dice:
Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar el sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de las naciones. ¿Sí? Nuevamente, el énfasis para todo el mundo, no solamente para los judíos. El Señor va a brotar y va a salvar a personas de todas las naciones. Jeremías 23:5. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Zacarías 3:8, como ya lo han estudiado. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Isaías 11, este es un pasaje muy conocido, 1 y 2. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y el último versículo, Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Y dice: yo soy la raíz, el mismo término, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Vemos cómo esta enseñanza no es solamente mencionada acá en Zacarías, sino que también a través de todas las escrituras, y termina el libro de Apocalipsis, el mismo Señor Jesús diciéndonos: yo soy esa raíz, yo soy el descendiente de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces vemos cómo el ministerio del renuevo, hermanos, va a ser tanto sacerdotal como también de gobierno, de rey. Él va a reedificar el templo verdadero. Recuerden lo que le dije, el templo que estaba en Jerusalén es un templo símbolo de uno verdadero. Va a decir la palabra que realmente Dios dio realmente los planos a Moisés del templo verdadero, el que está arriba. Él es el templo verdadero. ¿Okay? Y el que tiene Israel, o tenía Israel, era solamente un símbolo que apuntaba hacia una persona, Jesús. Juan 1:14, yo sé que conocen este pasaje, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que significa cuando acá en Zacarías dice que Él brotará del lugar donde estás. ¿De dónde estás? ¿De dónde vino el Señor? ¿De dónde vino el renuevo? ¿Vino acaso de Israel? ¿Podríamos decir eso? Sí. ¿Vino de Nazaret? Tal vez. Realmente el renuevo viene desde los cielos. Desde ahí el brotó. Fue necesario que se encarnara, ¿cierto? No que se reencarnara. ¿Okay? Es algo diferente, que es importante separarlo. A veces los hermanos se confunden. El Señor se encarnó. Ya existía, cuando se menciona a Cristo preencarnado, ya existía y se hizo carne. Y la reencarnación es cuando un ser se vuelve a reencarnar, a vivir en otro tipo de criatura. Y eso no es lo que pasó con el Señor. Él se hizo carne. Y adivinen lo que dice este texto: y habitó entre nosotros. Esa es la palabra griega para tabernáculo. ¿Sí? Habitó. Que habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Entonces este renuevo, hermanos, brota desde los cielos, desde el seno del Padre, como va a decir Juan más adelante. Desde el seno del Padre, Él brota y viene aquí a morar con nosotros. En la iglesia también nosotros tenemos revelaciones en el Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 Corintios 3, 16, 17, dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hasta este punto, ¿sabían que ustedes son templo de Dios? ¿Sabían que el Espíritu de Dios mora y vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son, santos. Hermanos, el Señor está reedificando su templo, está plantando en diferentes corazones su presencia para habitar con su pueblo, para llevarlos hacia la gloria. Y si Dios realmente le ha salvado a cada uno de ustedes, presten atención a este pasaje. Significa que somos templo de Dios, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y mira lo que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros los creyentes, cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a sentir que nos estamos destruyendo por dentro. Por eso el pecado nos afecta tanto. Por eso el pecado nos duele en el corazón y sentimos que no podemos avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal dentro de nosotros. Hay un ser espiritual, eterno, inmensamente limpio, que está en nosotros. Y cada vez que pecamos lo contristamos y no podemos seguir adelante. Si usted realmente peca deliberadamente y no siente nada, hay que examinarse si realmente estamos en la fe. Porque el verdadero creyente, cuando peca, y vamos a pecar, porque aún no hemos sido librados completamente del pecado, aún vamos a volver tal vez a caer, no por práctica, pero sí podemos caer en algún pecado, desobedecer a Dios, etc. Vamos a sentirnos profundamente acabados y destruidos por dentro, porque estamos ofendiendo a Dios, que mora dentro de nosotros. El Señor va a reedificar su templo y Él trabaja constantemente con cada uno de nosotros. Y eso es increíble, porque antiguamente el Señor, para uno tener acceso directo al perdón del Señor y de su presencia, solamente podía ir a la presencia del Señor el sumo sacerdote, y los demás solamente afuera del atrio. Pero hoy nosotros vivimos con el Señor. Él está viviendo, morando en nosotros. Y nosotros estamos siendo guardados, protegidos, guiados directamente del ser de Dios internamente en nosotros. Mateo 16:8 dice: también te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mismo Señor lo dijo: sobre esta roca que es Jesucristo, el renuevo va a edificar la iglesia. Recuerden que el pasaje es un pasaje simbólico, por lo tanto la reedificación también es simbólica. Estamos hablando de la reedificación literal del templo en aquel tiempo, sino del verdadero templo, hacia donde todos vamos, en el templo en que hoy estamos y hacia dónde vamos. Apocalipsis 21:3 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿De qué se trata realmente esto del tabernáculo, del templo de Dios? Como ya dije, no es la piedra sobre piedra plantada ahí, sino en habitar junto al Señor. Y hoy el Señor está habitando junto a nosotros, como ya dije, en nosotros, con nosotros. Pero un día
Esto es Apocalipsis 21:3, la Nueva Jerusalén. Un día dice que Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ese es el verdadero tabernáculo. Ese es el verdadero templo. No hay comunión más íntima con Dios que esa. Y nosotros vamos hacia allá. Y de eso es de lo que está tratando el pasaje. El renuevo va a edificar ese templo, el verdadero tabernáculo de Dios. Hebreos 10:14, por ejemplo, dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El Señor se entregó por nosotros como un cordero inocente, entregó su cuello para ser degollado en esa cruz, presentó su sangre delante de Dios Padre, que está airado contra el malvado todos los días, como dice el Salmo, y el Padre eterno, el Dios omnipotente, acepta la ofrenda, acepta el sacrificio y nos da perdón. Y luego, por esa gran hazaña del renuevo, el renuevo es ascendido hacia los cielos, es sentado a la diestra del Padre y es coronado en majestad. Voy a leerle una frase de Michael Williams que habla sobre esto. Dice: el templo de Zacarías alentó a su pueblo a construir uno que era profético en sí mismo. Señalaba a realidades que en última instancia tendrían su cumplimiento pleno en la venida de Cristo, porque el templo era el lugar que confirmaba la relación de Dios con su pueblo. Jesús hace que esta relación sea más personal y accesible al venir a ser como uno de nosotros y ofrecerse a sí mismo para nosotros y por nosotros. En conclusión, mis hermanos, el Señor Jesucristo ha sido nuestro sumo sacerdote, el renuevo, hacia lo que apuntaba realmente el sumo sacerdote Josué. ¿Permiso? Pero segundo, una de las cosas más extrañas también del pasaje, dice que Él va a gobernar en su trono. ¿Okay? Y este sumo sacerdote va a gobernar en su trono. Nunca se vio un sumo sacerdote sentado en un trono. Pero el Mesías va a ser así. En el versículo 11 y 13 al 14, como ya leímos, lo dice. Veamos el versículo 13 y 14, que no alcanzamos a leer el 14. Dice: sí, Él reedificará el templo del Señor. Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Elem, Tobías, Jedaías y Yen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Entonces vemos cómo el Señor también va a ser rey, se va a sentar en su trono. Y interesante algo, esta es la última vez en el Antiguo Testamento que se menciona un trono. Y dice que lo va a ocupar el renuevo. Cuando aparece un montón de veces en el Antiguo Testamento la palabra trono a través de todos los reyes de Israel, que sabemos que no fueron perfectos la mayoría, vemos que el trono definitivamente lo ocupa y lo va a ocupar la persona más capacitada para hacerlo, hacia donde apuntaban todos los reyes también: el Señor Jesucristo, el Rey perfecto, el renuevo. Esta es la última vez en el Antiguo Testamento que van a encontrar esta palabra trono. En Efesios 1, 23 dice acerca de Jesús, después que fue resucitado entre los muertos, dice que el poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo lo que se nombra,
nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de que todo lo llena en todo. Vemos como el Señor Jesús, después de ser sumo sacerdote, Él fue coronado, establecido delante a la diestra del Padre, dándole toda esa autoridad y poder para gobernar. Algunos piensan que Jesús hoy en día no está gobernando y que cuando después que vuelva, ¿cierto?, en su segunda venida, va a venir y va a establecer un reino milenial, literal, ¿cierto?, y que ahí recién va a reinar. Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario, nos enseña que el Señor ya está gobernando y está todo sometido bajo sus pies, tiene todo el control y sobre todo sobre los de su pueblo. Ustedes, el Señor reina en sus corazones, sobre el mundo entero, y todo lo que pasa, por malo que sea, por difícil que sea de pensarlo e imaginarlo, el Señor tiene el control. Hechos 5:31 dice: el Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hebreos 1:3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 8:1: ahora bien, el punto principal de todo lo que se ha dicho hasta tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y por último, en 1 Pedro 3:22 dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después que le hayan sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vemos claramente en las Escrituras que nuestro Dios Jesucristo gobierna. Nuestro Señor gobierna y todo está bajo sus pies. Y está poniendo cada vez todo bajo sus pies hasta su segunda venida, donde será su reino consumado. Y Él gobernará completamente después de la destrucción de los malvados, también de poder destruir a Satanás y sus ángeles. Él va a gobernar con justicia para siempre. Como dice la Escritura, su reino no tendrá fin, para siempre. Ahora, el renuevo, hermanos, ya concluyendo, va a reinar para siempre. Ya comenzó su reinado cuando Él se encarnó y dijo: el reino de Dios se ha acercado. Será sacerdote en su trono. Va a interceder por nosotros. Ya nos ha rescatado de las tinieblas y nos sigue purificando día a día en la santificación progresiva en nuestras vidas, y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y habrá paz, consejo entre los dos oficios. No va a haber conflicto en que Él sea sacerdote y sea rey. ¿Okay? Hasta ahora el Señor ha sido nuestro sacerdote, ha sido nuestro rey, y no hay conflicto en eso, porque todo este carácter, todo este oficio le pertenece a Él. Es parte de la esencia de Dios. Por eso el Salmo 110:4, que habla específicamente de esto, usted lo puede leer después en casa, va a hablar de un Señor, sacerdote y rey. Y el texto 4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo no es sacerdote por la orden de Aarón, su sacerdocio real, sino que por la orden de Melquisedec. ¿Okay? Un personaje que encontramos también en el libro de Génesis, y que ahora no alcanza el tiempo para estudiar eso porque es demasiado amplio y con mucha información, pero también entendemos que por Él también el Señor es sacerdote. Ahora, ya terminando, el texto va a decir que la corona va a ser para Helén, Tobías, Jedaías y En. Estas son las mismas personas que trajeron las ofrendas. La corona no quedó puesta en la cabeza de Josué,
era solo un símbolo. No, para que no se lo tomara tan en serio Josué, ¿cierto? Sino que era solo un símbolo y después la regresaba y se la regresaron a ellos como recuerdo en el templo del Señor. Aquí no se transmite tanto, pero en el hebreo da a entender que se le entregó las coronas, la corona, y en modo para recuerdo, ¿cierto? Para colocarla en el templo, para que recordaran que el Mesías iba a ser rey y sacerdote. Y segundo también, como agradecimiento para las personas que ofrendaron eso, ¿okay? Para las personas que enviaron esas ofrendas. Entonces es un recordatorio y a la vez un reconocimiento por esta ofrenda. Y después dice, los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que están lejos? Bueno, podríamos decir específicamente, bueno, los judíos que están lejos, ¿cierto? Podríamos interpretarlo así y estaría muy bien. Y claro que lo incluye ahí. Pero tenemos luz en el mismo contexto. Capítulo 2, versículo 11 dice, capítulo 2 de Zacarías, versículo 11 dice, y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y será mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Este templo, hermanos, y gracias a Dios que es así, si no, nosotros no podríamos estar aquí. Este templo, mis hermanos, lo van a reedificar primero el pueblo de Israel, judíos, pero también personas de diferentes naciones que vendrán y se unirán al Señor. Él dice que va a haber muchas naciones que se unirán al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti. Nuevamente recalcando el propósito que Dios tiene para con nosotros, habitar en medio nuestro. Él quiso, en su buena voluntad, que nosotros también, aquí lejanos del Medio Oriente, le conociésemos. Que tuviéramos una Biblia en nuestras manos, que tuviéramos personas que exponen la palabra del Señor para enseñarle de Él y aprender acerca del Señor. Y podemos ser llamados pueblo del Señor. Efesios 2 va a decir que ya no somos dos, no somos ni judíos ni gentiles, sino que somos uno, el pueblo del Señor. La pared intermedia que nos dividía fue botada del medio de todos nosotros, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Ya no hay muros, no hay un atrio, no hay lugar santo ni santísimo que no podemos cruzar, sino que si venimos con fe y con arrepentimiento delante del Señor, hay perdón, hay acceso a las puertas del cielo por medio de Jesucristo. Entonces, ya terminando, mis hermanos, Zacarías aquí termina con este simbolismo acerca del sumo sacerdote Josué, y nos puede dejar muchas aplicaciones, como ya le he compartido, pero lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el centro de este pasaje y del libro mismo es Jesucristo. No sé si se ha dado cuenta, pero Jesucristo aquí está en todas partes. Está en todas partes, hablando, encima de un caballo, aquí en una figura también en cuanto al sacerdocio, como rey, etcétera, etcétera. Vemos como el Señor Jesucristo es el centro del pasaje. Y nosotros también tenemos que ser fortalecidos en las promesas del Señor. Imagínense, hasta este punto el Mesías no había venido. Y Zacarías le está diciendo, sean fortalecidos porque el Mesías ya viene. Hasta ahora se ha cumplido la palabra del Señor. Hemos regresado de los 70 años en cautiverio. Y el Señor nos está diciendo que va a venir como sacerdote y como rey. Y ellos fueron consolados, fortalecidos, animados por estas palabras. Pero nosotros estamos mucho más adelante en la historia.
nosotros ya hemos conocido a ese renuevo, a ese Mesías. Estamos después, ya se ha cumplido esa promesa y se siguen cumpliendo las promesas en nosotros mismos. Como estamos siendo edificados interiormente por su Espíritu. Pero también hay promesas que aún no se han cumplido y que se van a cumplir. Como que el Señor también va a volver por su iglesia, por su pueblo, y nos va a llevar juntamente con Él a su gloria y para siempre. Fortalecidos en estas verdades, podemos seguir adelante en la misión, en el plan que Dios tiene para su pueblo. Debemos seguir trabajando por el reino del Señor, construyendo también este reino, edificando, compartiendo la palabra del Señor, consolando a nuestros hermanos que están desanimados, exhortando al que está en rebeldía, enseñando al que recién está conociendo al Señor, etcétera, etcétera. Debemos seguir adelante porque las promesas son realmente válidas, certeras de que el Señor va a cumplir. Segundo, el Señor también ya nos ha limpiado. Con una ofrenda, como ya hemos leído, con una sola ofrenda Él nos ha limpiado totalmente a todos nosotros. Pero necesitamos aún seguir limpiándonos de nuestras vidas, de nuestros pecados, porque aún no somos perfectos. Un día estaremos con Él y le veremos tal como Él es y seremos realmente limpios totalmente, para siempre. Pero hoy nos toca seguir luchando, teniendo fe, buscando la pureza, buscando la santidad, buscando realmente hacer la voluntad del Señor. Porque como terminaba el pasaje, dice, esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor su Dios. ¿Acaso, si no escuchan obedientes la voz del Señor, no iba a pasar? Si ellos eran desobedientes, el Mesías no iba a venir. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice es que si nosotros queremos disfrutar realmente las bendiciones de Dios, tenemos que estar en obediencia. Dios sí o sí tenía determinado el día para que viniera su renuevo. Y no se iba a echar atrás por nadie. Estaba establecido y determinado de que ese día el Mesías viniese. Pero nosotros, si obedecemos o desobedecemos, ¿estamos participando de las bendiciones de Dios? ¿O estamos realmente perdiéndonos todas esas bendiciones que Dios hace con los suyos mediante su obra? El Señor no nos necesita. Él va a llevar a cabo su obra. Y si aún no hubiera un predicador, por ejemplo, en este lugar, Dios va a levantar otro. O Dios va a levantar a uno entre ustedes. O el Señor algo va a hacer porque es su obra, no nuestra. Y nosotros participamos en obediencia de su obra y recibimos esas bendiciones de participar también en sus propósitos y en su obra. También el Señor es nuestro Rey. Él se ha sentado para tener todo bajo sus pies. No hay nada que temer, mis hermanos. No importa lo que esté pasando en el país, no importa cómo estén las calles. El Señor es soberano. El Señor tiene todo bajo sus pies. Y aún a veces permite muchas cosas así para nuestro propio bien. Imagínense que las mejores iglesias que existen hoy en el mundo, con más amor, más ferviente, son iglesias que están siendo perseguidas. Iglesias que no tienen la libertad que nosotros tenemos de aquí, ponernos en una plaza donde hay gente afuera, puede pasar un policía y no pasa nada. No tienen esa libertad y están más comprometidos en amar al Señor. Entonces muchas veces Dios nos pone en circunstancias difíciles para que nos acerquemos más a Él y les conozcamos realmente, conozcamos su misericordia, conozcamos su gracia, conozcamos su bondad. Como también Israel pasó 70 años en cautiverio por los babilonios para que ellos se aferraran a Dios y le invocaran. Como pasaron los esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios? Más de 400 años como esclavos, hasta que un día comenzaron a clamar a Dios por libertad. Y Dios levantó a Moisés para que fuese y los libertara. Entonces vemos como el Señor
gobierna todas las cosas, aún las cosas más terribles que pasan sobre la tierra, nada se escapa de su control. Estemos tranquilos y confiados y veamos lo que Dios también hace en medio. Por último, como ya dije anteriormente, no perdamos la bendición de ser parte de la obra del Señor. El renuevo ha venido, nos ha salvado y gobierna sobre nosotros. Pero aún hay mucho pueblo que necesita escuchar la palabra del Señor. Aún hay familia nuestra, yo sé, que necesita escuchar la palabra del Señor. Aún hay hermanos dentro de nuestra iglesia aquí que necesitan que usted le enseñe la palabra del Señor. Necesita ánimo, necesita que le consuele, que le levante. Todo eso es parte de la obra de Dios. Así que, hermanos, hoy el Señor nos ha enseñado todas estas cosas para que lo obedezcamos. No para que aprendamos mucho del Señor, sino para que lo obedezcamos. Porque ¿de qué nos sirve tener el conocimiento del Señor pleno, pero no obedecer al Señor? ¿Usted cree que Dios aceptaría eso en el cielo? Recuerde que aún los ángeles saben más que nosotros de Dios. Estoy hablando de ángeles caídos. Pero eso no le da una cercanía con Dios, sino una relación de amor y de obediencia a Dios. Así que seamos obedientes ante su palabra. Que la palabra de Dios ahora les fortalezca, hermanos, y les infunda a la obediencia. Permítame orar. Señor, gracias Padre por este día. Señor, te quiero rogar por esta iglesia amada, para que tú animes sus corazones, para que les des fortaleza. Señor, no sé las circunstancias que ellos puedan estar pasando, pero tú sí, Señor. Tú sí sabes, Señor, por todas las cosas que estamos pasando. Oh Señor, fortalécelos, anímales, que el renuevo no sea solamente un personaje que podamos conocer, sino un personaje que podamos amar y servirle, obedecerle. Esperamos al Señor en su pronta venida, verle tal como Él es, amarlo, Señor, seguirle, servirle por toda la eternidad, pero también ahora, mientras esperamos tu promesa, mientras esperamos la promesa de la venida, del renuevo, la segunda venida, ayúdanos, Señor, a ser obedientes ante tu palabra, a ser fortalecidos por medio de ella, que nos infunda aliento, que nos infunda consuelo, ánimo en nuestras vidas. Si estamos pasando tal vez por tiempos difíciles espirituales, de desánimo, ayúdanos, Señor, a levantarnos, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe, como decían los apóstoles, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Si hay un alma dentro o en medio de nosotros, Señor, que aún no te conoce, revívelo, Padre. Ten misericordia por tu palabra, que puedan levantarse esos huesos secos, Señor, y llenarse de carne, espiritualmente hablando, Señor. Dale vida, ten misericordia, Señor, de esta ciudad, de este pueblo. Ayúdanos, Señor, a hacer una luz en medio de estas personas, de este lugar. Ayuda a mis hermanos, fortaléceles en sus vidas para que puedan seguir adelante. Que estas palabras sean de ánimo para ellos, para esta semana. Ayúdales, Señor, en la enfermedad, en la escasez, en diferentes cosas que estén atribulados, que ellos puedan descansar, Señor, de que tú los proteges, de que tú eres su escudo, su fortaleza alrededor de ellos, y que vas a guiarlos, Señor, hacia la salida. Tenemos a Cristo, la persona más valiosa y preciada, Señor, sobre el universo, con nosotros aquí, y a Dios, el Espíritu, morando dentro de nosotros. Fortalécenos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Mi hermano, que el Señor bendiga. Buena enseñanza que nos ha entregado por la vida de nuestro hermano.
Entender de que el renuevo ya está gobernando entre nosotros, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Y pronto vendrá a buscar, o vendrá por su iglesia. Y también nos enseña en esta palabra de que tenemos que ser obedientes. Obediente en su palabra, obediente a su verdad. Obediente a la enseñanza que el Señor aplica para nuestra vida. Vamos a cantar el Salmo 19 para dar por finalizado esto. Salmo 19. Amén. Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncia la expansión del cielo lo creó, la mano del Señor. Un día llega así, al día que va a venir, a hablar de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra a su vez, en el cielo se oirá, ni se oye su voz en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas su cordel salió, su palabra alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol, para que lo cubriera. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cual héroe ya a correr, radiante con poder, a su fin sin rival. En parte de un confín y llega al otro fin, cuando anochecido y entra el calor, vestido abrasador, de nada se ha escondido. La muy perfecta ley de Dios eterno Rey da al alma conversión. Su testimonio es fiel, sabio hace aquel de simple corazón. Los preceptos de Dios, cuán rectos ellos son, al corazón alegran. Puro es de Jehová el mandato real, que los ojos alumbra. Y el temor de él es puro y él es a perpetuidad. Los juicios del Señor toda la verdad son, y llenos de
eterna, mi Redentor amado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Te invito a inclinar tu rostro para pedir la bendición al Señor. Amado Dios, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos podido llegar hasta aquí, hasta tu lugar de oración, Señor, donde hemos podido, Señor, una vez más aprender de tu santa verdad, de tu santa palabra, Señor, aquella que nos enseña, Señor, nos edifica, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que cada vez, Señor, esta palabra, Señor, vaya a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que en aquellos momentos, Señor, podamos recordarla, Señor, podamos meditarla, Señor, y podamos ponerla por obra, Señor, amado Dios. Gracias, Señor, por tus consejos, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú has hecho en este día, que es tu día, Señor, día del Señor, que hemos venido, Señor, aquí con este propósito único, Señor, de poder santificarnos. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que tu Hijo, Señor, muera con un fin, con un propósito que es por nosotros, Señor, para salvación. Gracias, Padre bendito Dios, por este momento, Señor. Y a la vez, Señor, te pedimos, Señor, que usted, al despedirnos, Señor, vaya con cada uno de nosotros, Señor. Con mis hermanos que han venido de lejos, Señor, han venido de Santiago, Señor, a poder entregarnos, Señor, esta palabra que nos edifica a cada uno de nosotros, que nos enseña, Señor, y nos instruye, Padre Santo. Gracias, Señor. Te invito, Señor, que usted quede con cada uno de nosotros también aquí en los hogares, Padre bendito Dios. Y que nos fortalezca, Señor, por medio de su palabra cada día, Señor. Y que el Espíritu de Dios no se aparte de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mamá y hermano. Amén.